Pues ahí vamos a mirar parte del mensaje, ¿verdad? En la pantalla. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de nuestro tesoro. ¿Sabía usted que tiene un tesoro en sus manos? Y yo le puse entre paréntesis cuál es nuestro tesoro. Es la Biblia. Entonces, nuestro tesoro es la palabra de Dios. Y en esta hora vamos a hacer una lectura del pasaje que ustedes ven al final. Y luego vamos a hacer una oración. Dice el capítulo 8 del libro de Nehemías. Voy a leer el versículo 9 al 12. Y esta es la versión Reina Valera 1960. Y dice así. Cuando lo tengan pueden decir amén para saber que ya están la lectura, porque no la van a ver en pantalla. Y si no, pues la escucha con su palabra, con sus oídos, ¿verdad? Escucha la palabra. Y dice así, Nehemías capítulo 8, versículo 9 al 12. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y envía porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Vamos a orar. Dios, gracias le damos por este tesoro tan precioso que usted nos ha dejado, que es su palabra. Hoy vamos a tocar algo acerca de ese tesoro para nuestras vidas, que quizás lo hemos estado teniendo, pero no lo hemos apropiado totalmente a nuestra vida, no lo estamos disfrutando como usted quiere que lo disfrutemos. Gracias por su palabra, porque su palabra es vida. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por su palabra usted hizo el mundo, por su palabra usted ordena y suceden las cosas. Señor, su palabra es poder, es vida, es bendición para el pueblo, es bendición para la gente. Por eso el tema que hemos puesto a hoy es nuestro tesoro. Ese tesoro que usted nos ha dado, nos ha mandado que estos hombres escribieran para poder entender su plan y su propósito. Ayúdenos, oh Dios, a entender este mensaje y que sea de gran bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes les gustaría comprar un aparato de esos que lo usa y va a diferentes lugares? Por ejemplo, ahorita estaba mirando allá en México, están haciendo el Tren Maya, según ya han descubierto en esas partes donde escarbaron, han descubierto muchas cosas, muchos tesoros, muchas cosas valiosas. Y hay muchos familiares que me han dicho: yo voy a comprarme uno de esos aparatos y voy a ir a mi tierra y voy a ir a andar buscando todo eso. Yo sé que hay muchas cosas ahí. Y saben que una vez fui a un campamento y un niño traía un aparatito, parecía de juguete. Como ustedes ven, a veces las computadoras parecen de juguete que usan las niñas, pero funcionan. Yo veo unas niñas que son tan hábiles, digo: wow, ¿de dónde aprendieron? 3, 5 años y saben usar esas computadoras. Pues este niño tenía ese aparato y agarró a todos los niños y dice: vamos a hacer un experimento con mi aparato. Y salió
a recorrer y iba con su aparato y sonaba y decía, aquí hay algo, y escarbaba y había fierro. Entonces esos aparatos parecen de juego, pero funcionan. Entonces, yo quiero decir que si estas cosas funcionan y mucha gente las ha usado para poder encontrar cosas, les quiero decir que ustedes ven en ese pasaje que en la pantalla, en el Salmo 19, versículos 7 al 10, no sé si está aquí también, ¿verdad? Aquí está también, yo lo veo allá, ustedes lo ven acá. Entonces, este pasaje nos habla de el tesoro que nosotros podemos encontrar y descubrir y disfrutar y tenerlo en nuestras vidas, y solamente es una parte, pero la Biblia dice, su palabra tiene miles de promesas y bendiciones de Dios para nuestra vida. Aquí vamos a ver solamente una. Vean lo que dice este pasaje del Salmo 19, versículo 7 al 10. Solamente vamos a ver algunas cosas de lo que nosotros descubrimos cuando leemos la Biblia. Por ejemplo, dice aquí, yo creo que me siento más mejor acá, porque me siento ahí como escondido y no me quiero esconder. ¿Verdad? Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahí hay dos cosas. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Vean lo que está diciendo. Una de las partes importantes de Dios para nuestras vidas es que su palabra es para traernos la verdad, para enseñarnos cómo nuestra vida puede ser cambiada, transformada, perdonada, cómo pueden ser perdonados nuestros pecados, y nos habla que es a través de Jesucristo, el sacrificio que Él hizo. Entonces la palabra está llena de mensajes donde nos dice que nosotros podemos ser transformados. Como está diciendo aquí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Te hace entender que necesitas a Cristo, que necesitas esa nueva vida que el Señor te ofrece, o quizás esa vida que estás llevando ya te cansaste de ella y tú quieres tener una nueva vida. Pues aquí en la palabra de Dios te da el mensaje cómo puedes tú tener esa vida. Pero vean que solamente voy tocando unas partes. Vean la segunda, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En la palabra de Dios usted puede encontrar la sabiduría. Aquí está toda la sabiduría que usted necesita en su vida. Yo no he estudiado mucho en los estudios, solamente 6 grados, 6 años, pero me he dedicado a estudiar la palabra, a ir al seminario, y ahí es donde he recibido la educación para tratar a la gente, para ayudar a la gente. La palabra de Dios te hace sabio, te da sabiduría, te da una buena manera de vivir, de corregirte, de vivir para poder dar el ejemplo de que realmente tú estás siguiendo a Dios, y tu ejemplo puede ser de ayuda para todos los que te escuchen. Vea el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La palabra de Dios es lo que vamos a estar viendo en el mensaje. La palabra de Dios te da gozo, alegría. Vamos a ver hombres que tuvieron en la cárcel, como Pablo y Silas, y dice que estaban en la cárcel, encarcelados, y estaban cantando y orando a Dios. Pablo decía también en la cárcel, decía, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Imagina estar en la cárcel sufriendo y todavía estar diciendo que se gocen en el Señor. La palabra de Dios te da alegría en medio de cualquier situación que tú pases en la vida. Dios te da ese ánimo para decir, adelante, yo estoy contigo y yo te voy a dar la ayuda que tú necesitas en tu vida. Van 3 cosas, ¿verdad? Dice la segunda parte, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando tú estudias la palabra, tú empiezas a comprender lo que es bueno y lo que es malo, lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer.
la palabra de Dios te da esa sabiduría. Quizás tú dices, ¿estoy obedeciendo a Dios o no? Estudia la palabra y Él te va a decir cuándo estás obedeciendo y cuándo no estás obedeciendo a Dios. La palabra de Dios te va a dar toda esa ayuda. El versículo 9, ya llevamos 4 cosas en este pasaje. Se imagina tantas riquezas que tiene Dios para nuestra vida. Dice el 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Tú siempre cuando estudias la palabra vas a honrar a Dios, vas a glorificar a Dios, vas a alabar a Dios, vas a comprender que Él tiene la autoridad, el que tiene el derecho de recibir tu gratitud, de poder decir que realmente todo lo que tienes es por medio de Él. Lo vas a, cuando dice el temor a Jehová, no quiere decir que vas a tener miedo, sino que quiere decir lo vas a respetar, lo vas a adorar, lo vas a obedecer, vas a hacer lo que Él te manda, porque eso es lo que Dios pone en ti, una humildad hacia Él, una manera de cómo tú puedes adorarle y glorificar su nombre. La segunda parte, van 5 cosas. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Sabemos que todo lo que Dios tiene para este mundo va a cambiar. Él va a dar ese cambio como lo ha hecho en otras ocasiones, en el diluvio, cuando Él vino, y ahora que Él va a venir otra vez para salvar y llevar a su pueblo, va a haber muchos cambios y uno dice, todo eso que va a hacer y cambiar Dios no está correcto, es correcto, porque el mundo necesita un cambio. Ya no podemos estar viviendo así, ¿verdad? Antes vivían 1000 años, se fue acortando y ahora vivimos hasta 70, 80 años. ¿Se imaginan? La maldad ha crecido tanto que necesita una renovación. Entonces los juicios de Jehová son verdad. Vemos ya 6 cosas aquí. En estos 3 versículos que hemos leído, de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Vea lo que dice el 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Está hablando que la palabra de Dios, como los proverbios dice, vale más que el oro, la plata, que los diamantes, que las perlas. La palabra de Dios tiene más valor que cualquier cosa preciosa o cara o que tú veas en este mundo. La palabra de Dios tiene más valor que cualquier cosa que exista en este mundo. Y no solamente eso, aquí el salmista está usando que antes ellos usaban mucho la miel para fortalecerse cuando andaban en guerras, cuando andaban en los campos, y la miel les daba fuerza y ánimo. Entonces está diciendo aquí que cualquier necesidad que tú tengas en tu vida, de hambre, de justicia, de cualquier cosa, Dios te va a satisfacer con su palabra. ¿Se imaginan todas estas bendiciones que Dios tiene? Ya casi ya dimos el mensaje, ¿verdad? En esta introducción. Ahorita solamente he dado la introducción. Pero vamos a dar creo que usted tiene la hoja, ¿verdad? En su boletín. Dice el punto 1 que está, ¿verdad? En el pasaje que vamos a tomar. Entonces vamos a ver 3 cosas en este mensaje para descubrir este tesoro. ¿Qué descubrieron estos hombres cuando escucharon la palabra de Dios? Todo el capítulo 8 nos habla que estaban escuchando la palabra de Dios, les estaban compartiendo y ellos estaban escuchando la palabra de Dios. Y dice que ellos se humillaron ante Dios, adoraron a Dios, estaban gozosos con Dios por haber escuchado el mensaje y por esa razón el mensaje de hoy, nuestro tesoro. ¿Por qué estaba pasando todo eso? Por haber escuchado la palabra de Dios.
Pero veamos lo que hicieron los líderes que estaban dirigiendo este culto, este estudio que se estaba dando. Dice el versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Entonces, en este punto, la gente estaba bien emocionada por haber escuchado la palabra. Estaban llorando, no de tristeza, sino de escuchar los consejos que les habían dado los líderes. Me imagino, no dice aquí qué estaban haciendo, pero me imagino que más adelante en el capítulo 9 se explica que ellos le empezaron a contar desde el Creador. Le estaban diciendo: Dios hizo los cielos y la tierra, Él es el que controla, Él nos eligió a nosotros para ser su pueblo. Si usted lee el capítulo 9, va a mirar todas esas palabras que estaban expresando y les cuenta cómo eligió a los líderes, a los patriarcas y los guiaron, y cómo le dio la ley a Moisés y cómo usó a Josué para darles la tierra prometida, y les fue contando. Y luego dice: el pueblo eligió un rey y Dios les mandó un rey, y ese fue el problema que tuvieron, porque esos reyes fallaron y fueron llevados cautivos 70 años. Y esa es la razón que ahora ustedes les dicen: ustedes están regresando de esos 70 años que fueron llevados cautivos aquí a esta tierra, que van a renovarse otra vez. Por eso este libro de Nehemías está hablando la restauración de las murallas del muro de Jerusalén, porque ellos estaban regresando otra vez a la ciudad para poder ser levantados y ayudados por Dios. Entonces ellos les contaron toda esta historia, y por eso estaban contentos de saber que Dios los amaba a pesar de todo lo que habían pasado. Y por eso está expresando aquí que ellos estaban llorando por haber entendido la palabra de Dios. Y en este punto miramos tres tipos de personas aquí. Primero vemos que estaban el gobernador y Esdras y los levitas. ¿Quiénes eran esas personas? Esdras es el que decidió levantar las murallas. Él era el líder. Trabajaba con Esdras, que era el estudioso de la palabra de Dios. Y este Esdras era un hombre íntegro con Dios. Los reyes le dijeron: tú conoces la palabra, tú guía al pueblo, tú enséñales, tú haz el trabajo que tienes que hacer. Y entonces él expresó su fe de que él era un hombre que creía totalmente en Dios, y empezó a hacer reformas y a decir: así se trabajó en aquellos tiempos. Y él calificó: así debemos de seguir la palabra de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés, la vamos a seguir obedeciendo, pero ya reyes ya no vamos a tener porque ellos fallaron. Entonces ellos decidieron ya no tener rey. Y esas son las reformas que estaba poniendo Esdras. También era un hombre de devoción, se dedicaba especialmente a enseñar la palabra de Dios, se consagraba a Dios, era un hombre que estaba entregado completamente a Dios, y más que todo era un hombre que apreciaba la palabra de Dios, que viene el tema de hoy, nuestro tesoro. Él tenía la palabra de Dios como un tesoro especial para su vida. Por eso la amaba, la compartía, y estaba seguro que Dios lo iba a apoyar por medio de todos esos consejos que él había tenido o que tenía acerca de lo que Moisés les había dejado en los libros del Pentateuco. Eso es lo que ellos tenían. Entonces, este era Esdras. ¿A qué se refiere este tipo de persona? Se está refiriendo como a los líderes, a los pastores, a los que dirigen el pueblo. Dios elige a una persona para que dirija a un pueblo, como vemos aquí a estos hombres. Él los eligió, pero tienen que ser personas capacitadas, preparadas, y que Dios ya los está viendo y está conociendo que es una persona que está entregada totalmente a Dios.
Pero él no está solo, porque dice que también había levitas. ¿Quiénes eran esos levitas? Eran los ayudantes de los sacerdotes, que vienen siendo, ya no estamos en los tiempos de, podríamos decir, en estos tiempos el pastor sería el sacerdote, los levitas son los líderes, los que lo apoyan, los que trabajan con él, los que están al servicio de él también para trabajar todos juntos. Más o menos esta es la idea. Ellos trabajaban así de esa manera, nosotros trabajamos ahora de otra manera con pastores y líderes. Entonces, esto era lo que estaban haciendo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos aquí en esto? La iglesia necesita líderes, el pastor necesita líderes. Y es lo que estamos orando y buscando y haciendo, que ahorita acaban de dar el anuncio, que vamos a graduar a algunas personas que ya estudiaron, acabaron un curso y se van a graduar en el seminario. Y hay muchos más que están comenzando y estudiando para que se animen a seguir. Queremos líderes, necesitamos ayudas. Estos levitas, en un pasaje, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, nos dice que en el capítulo 29, nos dice que ellos se consagraron y los sacerdotes no estaban consagrados, pero ellos sí, entonces ellos tomaron la posición de los sacerdotes. Entonces Dios quiere hombres y mujeres que se preparen, que estén preparados para que cuando Dios los llame o cuando haya una necesidad los use. Quizás otros no lo van a poder hacer, pero Dios lo va a usar a usted. Entonces, por esa razón tenemos que estarnos preparando. Ese es el punto 1. El punto 2, el pueblo se goza por la palabra. Dice el versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La última parte, quiero tocar la última parte, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Yo a veces cuando escuchaba eso y escucho a muchos que agarramos ese versículo y decimos, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Pero no era como yo lo estaba pensando. Cuando está diciendo el gozo de Jehová es nuestra fuerza, se está refiriendo que nosotros, como dije en la introducción, nosotros vamos a gozarnos en Dios aún en medio de las situaciones difíciles. A eso se está refiriendo. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Se está refiriendo cuando estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida. Como decía Habacuc, aunque no haya ganado, no haya frutas, no haya nada, yo con todo me gozaré en Jehová, mi Salvador. El salmista decía, yo alzo mis manos al Señor, lo adoro en medio de todo, porque Dios es digno de adoración, en Él me gozo. Y nosotros, también el salmista vuelve a decir, él alababa a Dios porque de allí venía el gozo. Si ustedes cantaron las alabanzas, yo sentí gozo, alegría. Dije, wow, yo no estaba bien familiarizado con los cultos, pero en este momento de alabanza yo sentí la presencia de Dios, yo me gocé, yo me alegré. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo eso, te estás llenando tu vida, y allí es donde está apropiándose este versículo, el gozo de Jehová es mi fuerza. Pero si no cantas y no abres tu boca y te quedas ahí triste, no va a haber gozo para ti. Tenemos que levantar el ánimo, tenemos que buscar fuerzas para encontrar el gozo de Jehová. Entonces tú vas a decir la verdad, el gozo de Jehová es mi fuerza, porque eso te va a dar ánimo, te va a decir yo voy a continuar, en verdad Dios existe, en verdad Dios está aquí, en verdad Dios está conmigo, y en verdad yo sé que Dios me va a ayudar en toda mi situación que esté pasando. No sé qué situación estás pasando en tu vida, pero cuando tú vienes y alabas a Dios en medio de todo eso, Dios te va a dar esa fuerza, esa ayuda que tú necesitas.
Entonces el pueblo se gozaba por la palabra. Nosotros podemos gozarnos con el Señor, porque la palabra nos está diciendo eso. En medio de todo, gózate en el Señor. Y vuelvo a decir lo que decía Pablo en la cárcel: regocijaos en el Señor. Él estaba en la cárcel, pero les decía: regocíjense en el Señor. Otra vez les digo: regocíjense en el Señor. Pero uno dice: pero está en la cárcel. Pero él estaba gozoso. Entonces, no importa la situación que venga en tu vida, gózate en el Señor. Número 3. Creo la señal de acabar es cuando vienen los niños, ¿verdad? Así miré al pastor la semana pasada, o hace un mes, ¿verdad? Cuando venían los niños dije: ya acabamos. Pero todavía no vienen los niños. Entonces vamos al punto 3. Los resultados de la palabra. Dice el versículo 11, que está conectado al 10. Dice: luego les dijo, id y comed grosuras. No, ese ya lo leímos, el 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. O sea, ellos todavía, había algunos que todavía estaban con tristeza, pero entonces en el 12 nos dice la respuesta: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces la última parte es todo el versículo 12. Fíjense cuando uno se mete en la palabra de Dios, fíjense lo que pasó. Ellos dejaron la tristeza, que todavía se expresa en el 11, pero ya en el 12 dice que se fue el pueblo a comer y a obsequiar y a ayudarse uno al otro, se compartieron. Al que no tenía nada le dieron. Y no solamente eso, dice que iban con gozo y con alegría, lo hacían porque habían entendido la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios transformó su vida. Yo recuerdo que estaba enseñando, estoy dando un estudio y unas hermanas me dicen, le dijo a la otra: yo sé que Dios está obrando en estos estudios porque mi hija era bien codo, ¿verdad? No quería compartir sus cosas ni a sus hermanos ni a nadie, encerraba el refrigerador y no quería darle a nadie, y si querían, pedían, ella les decía: no hay. Y ahora no, dice, ahora abre el refrigerador y le dice: ya hay comida, coman lo que quieran. Y yo sé que sí, porque a veces yo voy y tienen comida y me llenan de tanta comida que me voy y como hasta 2 veces, ¿verdad? Por tanta comida que me da. Entonces, hay cambio en la vida de la persona. La persona cambia cuando se mete a la palabra de Dios. La persona va a tener una diferencia en la palabra de Dios. Va a entender que Dios es un Dios, ¿verdad?, que cambia a la persona. Como miramos en la introducción, lo primero que hace Dios, empieza a cambiar nuestra vida hasta completarnos y llevarnos a compartir lo que Dios nos ha dado. Entonces la palabra de Dios, la conclusión de esto, nos hace ver que la palabra de Dios dice Mateo capítulo 13, versículo 23, que el fruto de lo que empieza y dará fruto, dice, el 30, el 60 y el 100 por uno. O sea, va a ir cambiando poco a poco. 30, 60 y el 100 por uno. O sea que tu vida va a ir cambiando. Eso es lo primero que va a haber. No vas a ver el 100 en tu vida, sino que vas a ver poco a poco. Quizás vas a ver a un hermano y dices: oye, ya te veo un pequeño cambio, te veo un 10%, un 20%. Va a haber cambio en nuestra vida. O sea, no busques el 100, busca lo bajo primero, que es lo que nos dice aquí. Número 2, la iglesia va a crecer, vas a empezar a invitar a tus amigos, más gente va a venir. Así hicieron los discípulos cuando Pedro predicó y dijo que 3,000 personas se convirtieron y vinieron al Señor. Después dice que vinieron otras 5,000 y después dice, ya no los podemos contar, eran multitudes, muchos, que tanto que Dios los hizo que se dispersaran.
para que llevaran la palabra no solamente en Jerusalén, sino se fueran para afuera y compartieran la palabra de Dios. O sea, que creció. Cuando la iglesia se mete en las cosas de Dios, crece la fe, crece el mensaje para todos los lugares, no solamente en tu familia, sino en los vecinos, en los de afuera, en otros pueblos, en otras ciudades. Como vemos aquí, la iglesia, el camino, ¿verdad?, está asociada con otras 5 iglesias, que no me sé bien los nombres, pero ahí están, ¿verdad? El Plano, el Sugar Grove y esta y otras más, ¿verdad? Y otras que van a venir. La de Huasco, ¿verdad? Ya estoy pensando en la de Huasco, ahí también va a haber una obra que se va a levantar, ¿verdad? Y si Dios lo permite, voy a ir a trabajar ahí, ¿verdad?, con el pastor y ahí vamos a trabajar con la gente de Huasco también. Ahí hay mucha gente para compartir la palabra de Dios. Entonces, la iglesia comparte la palabra de Dios. La iglesia busca llenarse de la palabra de Dios. Empieza a decir, como dice Efesios 6:14, si quiere, eso es ese pasaje donde nos habla de las armaduras que Dios le da al pueblo, ¿verdad? La salvación, la fe, su autoridad del cristianismo, la palabra de Dios. Todo eso, ¿verdad?, nos llena la palabra de Dios cuando nosotros nos metemos a ella, y entonces nosotros podemos decir que realmente podemos nosotros ser bendecidos por la palabra de Dios. Con esto voy a concluir que la iglesia necesitamos esos tipos de personas, estos líderes que trabajaron. Ya dije, es el pastor y los que van siguiéndole, los que se meten a estudiar. Porque usted nunca va a dar algo si usted no estudia. Primero tenemos que estudiar. Usted no puede decir, yo puedo enseñar, si usted nunca estudió para enseñar. Entonces tenemos que prepararnos. Muchas iglesias no quieren decir, yo nomás abro la Biblia y yo ya sé. No, ¿verdad? Porque eso no es, la Biblia nos habla que no es así. Todos, había hasta maestros de profetas. Eliseo era un maestro de profetas, tenía 50, tenía más. O sea, él les enseñaba cómo debería trabajar un profeta. Entonces todos necesitamos aprender cómo prepararnos, cómo llenarnos de la palabra de Dios. Y voy a usar como conclusión el libro de Proverbios, la sabiduría. El capítulo 1, si usted lee el capítulo 1, te da todo tipo de sabiduría. En general, lo que tú busques, nos dice que la palabra de Dios tiene toda respuesta. Tú tienes alguna pregunta, vete a la palabra de Dios y ahí vas a encontrar la respuesta. Si no la estudias, vas a mirar las consecuencias. Pero si la estudias, vas a mirar las bendiciones de Dios en tu vida. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios, como les dije yo al principio, en mi testimonio, yo no he estudiado mucho, pero yo he aprendido todo esto por medio de la lectura a la palabra de Dios, por medio de ir a los seminarios, por medio de capacitarme. Es la manera como Dios te llena de sabiduría y Dios me ayuda para poder, me ha contestado y todavía tengo preguntas, pero Dios me contesta cuando me meto en su palabra, me ayuda a comprender y así tú, cualquier cosa, cualquier pregunta que tú tengas, métete en la palabra de Dios y tú vas a encontrar la respuesta. El capítulo 2 nos dice que cuando tú estudias la palabra vas a encontrar bendiciones para tu vida. Dios tiene muchas bendiciones para ti. Ahí vas a encontrar todo tipo de bendición que tú necesitas. El capítulo 4 nos dice que hay beneficios para tu vida. Dios tiene beneficios para tu vida. ¿Qué son los beneficios? Que son las cosas que Dios te da. Por ejemplo, la vida eterna,
salvación, el Espíritu Santo, un ministerio, dones, talentos, todos tipos de beneficios. Cuando tú estudias la palabra de Dios, los empiezas a descubrir cuáles son los que Dios tiene para ti. Y en el capítulo 8 y 9 de Proverbios, nos habla que cuando tú estudias la palabra de Dios vas a saber ejercer tu trabajo, tu ministerio, toda obra que tú hagas en la vida te va a dar la sabiduría para saber desarrollarla, para saber hacerla. Y nos habla, nos dice, así Dios me usó, dice la sabiduría, cuando hizo el mundo, cuando hizo todo perfectamente, si usted va a Génesis, dice, y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Y siempre va diciendo así. Entonces está diciendo, ahí mismo en ese Proverbios capítulo 8 y 9 nos habla. Dice, Dios me usó para poder hacer para hacer el universo, para hacer todo lo que existe. Entonces, si tú necesitas alguna ayuda para tus ministerios, para tus negocios, para todo lo que tú necesitas meterte a la palabra de Dios. Y vas a ser una persona justa, honesta, que vas a saber dirigir tu negocio. Dios te va a bendecir, va a usar ese negocio en gran manera. En todas las áreas de tu vida, dice, usa la sabiduría, que es a través de la palabra de Dios. Hermanos, entonces, ¿es la Biblia nuestro tesoro? Es nuestro tesoro, ¿verdad? Vamos a orar. No han mirado a los niños, pero de todos modos ya acabamos, ¿verdad? Vamos a orar. Gracias, Dios, por todos los que estamos aquí presentes. Gracias porque nos hemos gozado en las alabanzas, en la adoración. Gracias por todos los hermanos. Oramos por los nuevos, los que todavía, oh Dios, quizás han escuchado los mensajes y no han hecho una decisión. Que miramos principalmente su palabra nos está llena de eso, lo básico, que el hombre necesita convertirse, necesita la salvación. Y es el mensaje principal que da su palabra, y cuando uno hace eso es cuando empieza todo lo demás de lo que hemos hablado. Por eso, si alguien no ha hecho esa decisión, que en esta hora te pueda decir, Señor, yo quiero convertirme, yo quiero seguir los caminos de Jesús, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Gracias porque por medio de Él yo puedo recibir perdón de pecados y mi vida va a ser cambiada, me va a dar una vida nueva por hacer esta decisión. Todos los que lo hemos hecho estamos 100% seguros que así es, y por eso le agradecemos, Dios. Bendiga a cada líder, a todos los que han estudiado, los que están estudiando, bendígalos, ayúdelos, déles ánimo, déles fuerza, que ya miramos que si se esfuerzan y ponen de su parte, van a mirar ese gozo, esa alegría, esas bendiciones van a venir a sus vidas, esas obras buenas, Señor, van a venir en todo su ser, y se van a gozar, van a encontrar, oh Dios, respuestas para sus vidas, van a encontrar la ayuda que necesitan para sus ministerios, para sus dones, sus capacidades, donde usted los quiere usar, donde los está usando. Que usted, oh Dios, levante esas personas, esos líderes, y los que todavía no se han motivado a estudiar su palabra, que aquí la iglesia les está ofreciendo, Dios, todos estos cursos, estos estudios que se han estado ofreciendo, que todos los que no lo han hecho, que empiecen, oh Dios, a agarrar ese ánimo. Oramos desde este momento por todos ellos. Gracias, oh Dios, gracias por todos sus líderes, por las alabanzas, por el pastor, por todos los que trabajan con él. Que usted traiga más gente, oh Dios, y trabajemos unidos en todas las obras que usted tiene en esta iglesia del camino y la iglesia madre de Sugar Grove, donde se extiende, oh Dios, para traer estas ayudas que necesitamos para seguir trabajando y llevando su palabra donde usted quiera que la llevemos, oh Dios. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.